porque arrancó la comisión permanente. Hay que recordar que ya acabó el tema de la discusión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Algunos se fueron a descansar, pero también arrancó la comisión permanente, y lo interesante de la comisión permanente es que se van a discutir distintos asuntos, pero ahí intervienen tanto algunos diputados como senadores. Hace unos minutos, y hablando de transparencia, el diputado Fernández Noroña le pregunta a su compañero también de la bancada, pues que si quieren transparencia, que expliquen lo que está pasando con el cártel inmobiliario, porque el día de ayer Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, mencionó que en esta investigación de este presunto fraude, pues bastante extenso por algunos panistas, se destaca que Christian von Roerich no era el único que estaba haciendo negocios sucios, sino que otros personajes como el señor Taboada, Santiago Taboada, y que también busca la jefatura de gobierno, tendría el mismo modus operandi. Aunque no se les ha dicho si es culpable o no, lo que sí se demostró el día de ayer fue un testimonio de un testigo protegido que decía cómo estaban operando, y justo ese tema está en estos momentos en la comisión permanente. Escuchemos lo que acaba de suceder en la Cámara. Gobiernan desde el 2000. No sé por qué los ciudadanos de la Benito Juárez... Permítame, señor diputado. ¿Con qué objeto, señor diputado Noroña? Sonido en el escaño del diputado Noroña. Quisiera pedirle, senador presidente, si por su conducto le pregunta al orador si puedo hacerle un cuestionamiento. Señor diputado, ¿acepta el cuestionamiento del diputado Noroña? Con mucho gusto. Para los efectos de trámite, la pregunta es de 1 minuto y la respuesta es de 2. Para eso, sonido en el escaño de... ¿Tiene alguna duda, señor senador? Entró por Morena. Sí, adelante. Ya aclaró esa disposición. Adelante, señor diputado. Acuérdense que tú y yo somos uno mismo, Morena, PT, PES y Verde, pero somos diferentes a la vez. Diputado, Acción Nacional se enreda en la bandera del pueblo y de la honestidad, y este tema del cártel inmobiliario involucra a ya un exdiputado local preso, Von Roben, se apellida, creo, no recuerdo bien su apellido, pero involucra, entiendo, a las actuales autoridades de la alcaldía Benito Juárez. Si pudiera compartirnos estos elementos, porque no he escuchado en los reclamos de Acción Nacional que este tema se aclare. Ahora se dicen perseguidos políticos cuando se les aplica la ley. Se dicen perseguidos políticos, y si no se les aplica dicen que no aplicamos la ley. Yo ya no los entiendo. Bueno, el nombre del que estaba preso en este momento se llama Christian von Roerich, un apellido un poco difícil de pronunciar, pero fue delegado de la Benito Juárez y explicaba con toda precisión que es una forma de gobierno donde el poder político se junta con el poder económico, y como eje que los mueve es la corrupción. Y vean aquí cómo violan la ley para trasladar recursos públicos a privados, a particulares, para enriquecerse, para darle la vuelta a la ley. Y por eso este modo de gobernar se instaló en el país durante 12 años con Vicente Fox y con Felipe Calderón, y les aseguro que está donde está gobernando Acción Nacional. Por eso a los del PRI les digo, pues, ¿cómo se juntan? Y a los del PRD ahora los defienden. Pues es una forma de robo y de saqueo del país a la que la 4T está empeñada en que no se repita. Y no hay duda que también caminan en la ruta del cinismo, y no hay duda que no piden disculpas, no piden que se aplique la ley, porque no hay una revisión de su forma de gobierno, de su forma de gobernar, y es la que castigó los mexicanos el 1 de julio de 2018. Y hay aquí senadoras que quieren ser hasta jefas de gobierno de la Ciudad de México, pero que son responsables de esa forma de gobernar y que debían
de pedir mínimo disculpas, pero no lo hacen porque no están en esa dirección, porque su lógica siempre es atropellar, siempre es sacar a las arcas públicas y simplemente decir que están en lo correcto. Y su vía más rápida, ¿cuál es? Pues decir que son perseguidos políticos. Señor diputado, su tiempo para respuesta. Concluya con el tiempo que tiene de su participación en general, por favor. Bien, diputado presidente. Entonces, vamos de nuevo. ¿Debería Acción Nacional regresar a los principios de Gómez Morín para que vean realmente una visión de derecha que no es pecaminosa? El problema es que no camina en una visión y una concepción. Y actualmente Acción Nacional todavía sigue en la lógica de disputar percepción. Y en esa lógica tampoco van a poder con la 4T, sin ninguna duda. Ha concluido porque su tiempo, la lógica es diputado. La disputa por el sentido común y no por la percepción. Espero que no se vuelva a repetir este cártel inmobiliario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, lo interesante de todo esto es que como hay diputados y senadores, posteriormente también vino César Cravioto, quien fue atacado por calumnias, mencionando que él en la sesión que se suspendió había golpeado a otra legisladora, pero en el fondo él dijo en un video aclaratorio que no había sido así, que se había enfrentado con cabeza de vaca, y bueno, dijo que si iba a haber alguna cuestión de persecución o violencia política de género, pues él ahí tenía los videos. También habló del cártel inmobiliario, esto fue lo que dijo hace unos minutos. Ahora que la derecha está envuelta en la bandera de la transparencia, les voy a mostrar cuál fue el lema de campaña de Santiago Taboada cuando quiso ser alcalde de Benito Juárez por primera vez. Esa es la transparencia que ustedes defienden. Total transparencia en todas las construcciones. Esto es lo que Santiago Taboada le decía a los habitantes de Benito Juárez en el 2018. Esto es lo que para ustedes es la transparencia, porque hoy se están envueltos en que el INAI y que la transparencia y que la información pública y lo usan como parapeto de las trampas y de la corrupción. Decía mi compañero diputado del PT que ojalá se acabe lo del cártel inmobiliario. Perdón, diputado, pero creo que todavía piensas en los Reyes Magos, diputado, porque esto nunca va a acabar. Tan no va a acabar que el Partido Acción Nacional tiene como su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados al que encabeza el cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Y les hago una apuesta, va a ser el próximo presidente nacional de su partido quien encabeza el cártel inmobiliario. Qué vergonzoso ha caído el Partido Acción Nacional, lejos de pedir disculpas, empoderando y empoderando y empoderando a esos personajes. Se dicen que son perseguidos por la Fiscalía, que no tengan vergüenza. Hasta Calderón se los dijo hace unos años, hasta Margarita Zavala se los dijo hace unos años, les dijo, tienen enquistado a la corrupción en la Ciudad de México y no les ha importado. Coordinador de los diputados, Jorge Romero, y próximo presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero. Eso es en lo que ha caído el PAN. Pero hay un problema, que ya están
a sus aliados políticos, los están contagiando del cártel inmobiliario. Y ahora resulta que en Coahuila también hay un cártel inmobiliario. Ahora resulta que el que es candidato de la alianza del PAN, que encabeza el PAN y el PRI en Coahuila, también montó su cártel inmobiliario. ¿Y qué podemos hablar del Estado de México? ¿Cuántos desarrollos que hoy están completamente abandonados en el Estado de México, que también es cártel inmobiliario, corrompieron todo el Estado de México? Ese modus operandi de darle a las constructoras toda la cancha para que a costillas del desarrollo urbano de las poblaciones se enriquezcan, eso es lo que hoy es la oposición en este país. Concluido su tiempo, quédense, senador, con su cártel inmobiliario, que nosotros seguiremos denunciando y acompañando todas las denuncias de los habitantes de la Ciudad de México y de otros estados de la República de sus corruptelas. Gracias, senador. Bueno, vaya par de intervenciones y la discusión se pone interesante porque, por supuesto, también le tocó el turno a la oposición. Vino el diputado Marcelino Castañeda Navarrete. Vamos a ponerte nada más un fragmento de lo que dijo, porque él dice que la oposición está haciendo bien su trabajo y que la transparencia que hace falta en el INAI y todo eso es para tapar los negocios del hijo del presidente, la familia, y también aquí se pusieron de acuerdo porque entre ellos no se pueden preguntar, pero bueno, como el presidente lo mencionaba, el PRIAN y el PRD están bajo la misma bandera. Vino Kenia López Rabadán a pedir 1 minuto de silencio por las víctimas de la línea 12, atacando, por supuesto, a Claudia Sheinbaum, a Morena, y también mencionó que había hipocresía por parte del diputado Noroña, y Noroña le contestó. Escuchemos lo que sucedió. Que desde el púlpito presidencial son solapados e ignorados. Permítame, senador, diputado, la senadora Kenia, ¿con qué objeto, senadora? Amable de permitirme una pregunta. Sí, adelante, diputada. Adelante. Senadora, perdón. Quiero informar a la Asamblea que el anterior senador utilizó 4.24 segundos. Lo tengo registrado. Yo les pido que todos podamos cumplir con el tiempo estricto para que yo no haga compensación al siguiente orador. Adelante con la pregunta. Dígame, diputado. Una moción de orden, senador presidente. Al margen del tiempo que ha utilizado quien antecedió en el uso de la palabra, quien ahora está hablando, el orador ya se había despedido. Dijo es cuánto. Ahí está en el diario de debates. El tiempo se había terminado. La pregunta llega a destiempo en todos los sentidos. Pasó los 4 minutos y el orador se había despedido. La presidencia está otorgando una pregunta que es improcedente porque el tiempo había terminado desde mi punto de vista. Esta mesa directiva busca la equidad. Adelante con la pregunta. 1 minuto, por favor. Muy amable, presidente. Qué bueno que le deje claro al senador Noroña que no tiene por qué venir a darle clases de derecho parlamentario. Senador la pregunta, por favor, Armenta. Senadora. Una pregunta, diputado. Hoy se cumplen 2 años de la tragedia de la línea 12. 2 años en donde la corrupción de Morena en la Ciudad de México dejó claro que no le importan ni las mujeres, ni los hombres, ni los jóvenes, ni los niños de este país. Solamente le importa a Morena tener poder. ¿Usted cree, señor diputado, que en este recinto parlamentario a estas horas ni siquiera han tenido la dignidad los senadores y diputados de Morena, empezando por Noroña, de no pedir ni siquiera 1 minuto de silencio? Se ha concluido su tiempo. Decirle, presidente, le exijo 1 minuto
de silencio por las víctimas de Morena, de la corrupción. Le exijo un minuto de silencio porque hay 26 personas que han muerto y no hay ni una sola persona en la cárcel. No tienen, incluido su tiempo, no tienen límites. Tiene 2 minutos para responder. Sí, tomo nota por alusiones, diputado Noroña, con mucho gusto. Indudablemente, la hipocresía de un gobierno que presume ser diferente a los demás y corroboramos que sí efectivamente existe la miseria de ni siquiera recordar, de no tener ningún avance en la tragedia de hace 2 años de la caída de la línea 12 del metro, que por cierto está involucrado el asesino serial de Mario Delgado. En cuanto a la corrupción, y efectivamente yo me sumo a solicitar en este espacio que me sobra de tiempo, señor senador presidente, para pedir 1 minuto de silencio por las víctimas del 3 de mayo de 2021 en la línea 12 del metro. Muchas gracias. Muy bien. Queda 1 minuto. Procedemos a ese minuto de silencio. Muchas gracias, senador. El diputado Noroña, tiene usted el uso de la palabra por alusiones. Gracias, senador presidente. Los diputados senadores somos pares, no importa el hierro. Son unos asesinos. La derecha son unos asesinos. Dijeron que había muerto el compañero presidente López Obrador, que había tenido un infarto, que le había estallado el cerebro. Celebraron toda la semana que su salud estaba mínimo deteriorada, como se dice popularmente, ya lo estaban cafeteando. A pesar de que tuvieron la información puntual, estuvieron haciendo la intriga que los caracteriza. Hoy vienen hipócritamente a decir que les importan las víctimas de la línea 12 o que les importa la transparencia. Cuotas y cuates es lo que quieren todos los institutos autónomos y son una pandilla de asesinos y golpistas financiados por la Embajada de Estados Unidos. Compañero presidente, lo ha venido acreditando y en tribuna yo con más tiempo les voy a refrescar la memoria. Muchas gracias, senador. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a... Gracias, diputado presidente. Hace un momento un compañero de nuestra bancada de buena fe le preguntaba a los paniaguados si no les daba vergüenza. Pues ¿cómo les va a dar vergüenza? No tienen vergüenza, son inconmensurablemente desvergonzados. Lo voy a acreditar. A propósito de la transparencia, la semana pasada la oposición y los paniaguados en especial fueron absolutamente transparentes. ¿Cuál es el mejor cuadro que la derecha ha tenido en toda su historia? Lucas Alamán, culto, muy culto, conocedor de la historia patria, sujeto activo de esa historia. ¿Y qué hizo? Mandó matar al presidente Vicente Guerrero. Lo mandó matar porque era negro, hoy diríamos afromexicano, porque era pueblo, porque no aceptaban que alguien surgido del corazón de la patria
encabezara los rumbos de la nación. Así están, esos son. La semana pasada los acuso de haber matado al compañero presidente López Obrador. Así de transparentes, aunque diga eso que la reacción venida desde la República Española, devenida en un espectro político, fascista, de la derecha. Asesinos es lo que son. Dijeron, como lo adelanté, que le había reventado el cerebro, que le había dado un infarto, que no había información cuando el día 23 a las 3:32 en la cuenta de Twitter del compañero presidente dice puntualmente: me dio COVID, estoy al 100 del corazón, celebraré a distancia a mi hijo Jesús Ernesto, nos vemos en unos días. Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la mañanera les dijo: el presidente está bien, él no le dice compañero presidente. Y un periodista dijo: no está moribundo, eso quisieran, les respondió. Y toda la semana intrigaron, y hoy los disque comunicadores le echan la culpa al compañero presidente y a nuestro gobierno diciendo que no hubo información, que dolosamente dejó correr la especie cuando hubo información puntual. Transparentemente fachos es lo que son, transparentemente asesinos. No le tocan un cabello al compañero presidente, quisieran, se mueren de ganas, porque saben que la respuesta del pueblo sería contundente. Y luego vienen aquí tuvieron una noche de pasión política. Ya había dicho yo que el PRI y el PAN hacían el amor en lo oscurito, y ahora se casaron por la iglesia y por el civil, y parece que se tardaron en consumar el matrimonio aquí en el Pleno del Senado, diciendo que estaban preocupadísimos por la transparencia de que los financia la Embajada de Estados Unidos, la transparencia de que su líder es el señor X, la transparencia de que quieren cuota todo el tiempo y eso se acabó. No quieren entender que ni cuotas ni cuates. El Senado no puede determinar al responsable del Instituto Nacional de Acceso a la Institucionalidad, porque es una fusión del PRI y el PAN, mientras no haya 2/3. Y como ellos quieren, como minoría, imponer, como aquí lo dijo la senadora Maribel Villegas, pues no se puede. Y ya su juez podrá ampararlos y decirlos que el Senado tiene que resolver, pero nadie está obligado a lo imposible, porque si no se logran los 2/3, pues no se logran los 2/3 y no va a haber cuota. Y tomaron esta sede no porque les preocupara nada, querían cuota y pensaron que chantajeando de esa manera iban a parar los dictámenes que estaban por resolverse. Y no los pararon. Cuando fuimos oposición, eso no lo volverán a ver sus ojos, vamos a hacer gobierno por décadas. Cuando fuimos oposición, se fueron al centro Banamex, al centro Bancomer, tanquetas, Policía Federal, Ejército, Estado Mayor Presidencial los resguardaba y no dejaban entrar ni a los legisladores de oposición. Y ustedes se quedaron aquí muy cómodos en vez de ir a dar el debate. En la Cámara de Diputados debatimos continuamente durante 24 horas. Sí, con mucho gusto. Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? A solicitarle a través de usted si el orador nos acepta una pregunta. ¿Acepta el orador la pregunta? Con mucho gusto. Hasta por 1 minuto, diputado Reginaldo, puede formularla. Sí, amigo diputado, ¿por qué crees que la oposición se enoja tanto por el tema del INAI? ¿Realmente el INAI aporta algo al país, ha aportado algo a la nación? ¿O es un tema de amigos y de compadres que ellos tienen ahí desde hace mucho tiempo? Tiene hasta 2 minutos y concluyendo estos continuará con el resto de su tiempo de su intervención. Dice la diputada Zavala que el INAI sirve para saber el clima. ¡Qué ternurita! Ese es el nivel de defensa que hace la derecha. Les preocupa una institución para que sepamos el clima. Ay, 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 por lo menos oriéntenla, no sean así. Está bien que su marido, el comandante Borolas, alias del Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, los esté
exhibiendo de que son unos facciosos, de que son tramposos. El tramposo que los acuse de tramposos, lo que hay que oír. No, diputado, lo único que quieren es seguir haciendo negocios al cobijo del poder y quieren desde esas instituciones estar golpeando al compañero presidente. Están desesperados, no pueden. Lo declararon muerto y al tercer día se les reapareció. Tengan para que aprendan, para que se eduque la oposición. Y el pueblo respaldándolo con todo, con todo. Yo pensé, diputado, que me iba a preguntar si se habían robado la campana y esta era una copia. ¿Esta es la verdadera o todavía no la regresan? ¿Quién la trae? Regrésenla, no sean así. Hasta las campanas se llevan, como les dijo Aleida, no tienen llenadera. Están increíbles, increíbles. Pero, miren, son hipócritas, no les importa. Bueno, vienen aquí a decir movimiento desahuciado, viene a decir que ahora resuelve Andrés Chico. Me hubiera informado, compañero, para ir. No. En nuestro movimiento decide el pueblo, es el pueblo el que resuelve. Les guste o no les guste, siguen subestimando a la gente, la desprecian, por eso están donde están, por eso van a seguir ahí. Movimiento desahuciado es una copia chafa de los paneaguados. En realidad... Continúe con su intervención. Muchas gracias. Debería contratar allá un legislador para que lo ayude a llevar el tiempo, diputado presidente. No le falto al respeto, digo que lo contrate para llevar el tiempo. Entonces, parece que ustedes quieren ayudarlo. Miren, compañeros, compañeras de la oposición. Permítame el orador. ¿Con qué objeto, senadora? Sí, muchas gracias, presidente. Si el orador me permite hacerle una pregunta. Con mucho gusto. ¿Acepta una pregunta? Puede formularla hasta por 1 minuto. Sí, muchísimas gracias. Diputado, el día de hoy usted está hablando de lo eficaz que puede llegar a ser el INAI. Yo se lo pregunté aquí a la comisionada presidenta en una comparecencia. ¿Qué opinaba respecto de la posición que tienen estos comisionados privilegiada? Una de las comisionadas presidentas, Jimena Puente de la Mora, designada por el entonces Enrique Peña Nieto, presidente de la Nación, brincó de ser comisionada a ser diputada federal. 2 comisionados el día de hoy trabajan como directores de área una vez que concluyeron sus procesos como comisionados. Entonces, mi pregunta es, ¿cree usted que también el INAI es fuente de corrupción y de opacidad frente a su tarea que tienen, y bueno, además de nepotismo y una serie de cosas que podemos enunciar? ¿Pero cree usted, coincide en que ahí también se genera corrupción? Gracias. Sí, absolutamente sí. El INAI gasta 1,000 millones de pesos al año. A la ciudadanía no le sirve de nada. La población va a hacer una pregunta y se la regresan que porque no fue preciso. Son burócratas perversos que le dificultan a la gente el acceso a la información. Debería llamarse Instituto Nacional de Boicoteo a la Información al Ciudadano. No tiene ninguna posibilidad, pero además ganan más que el presidente. Son seguramente, no estoy cierto, pero casi lo puedo adivinar, que son de los funcionarios que se ampararon para poder ganar más que el presidente de la República, bien, con cualquier cantidad de lujos. Y luego todavía nos amenazan con la ministra Piña nos vemos. Pues ya sabemos que es de Piña, hombre. Ya sabemos que trabaja para ustedes. Ya sabemos que el Poder Judicial es lo que resta del viejo régimen y que desde ahí nos están provocando permanentemente y que construyen lo que se llama lawfare. Yo aquí les he insistido, léanlo. Sé que les pido algo a contranatura, pero léanlo. Golpe de Estado en nombre de la ley de Aranza Tirado, y por lo menos se van a dar cuenta del papel que están cumpliendo. Yo no quisiera que apoyaran al compañero presidente, pero como aquí lo dijo el senador Gonzalo Yáñez, por lo menos deberían ser muy duros como oposición.
Eso les implicaría ser muy serios, muy consistentes, muy informados, muy críticos. No con mentiras, no con denuestos como la muerte del compañero presidente. La semana pasada se exhibieron en toda su podredumbre. Facciosos, mentirosos y asesinos. Eso es lo que son. De verdad, representan lo que la población no quiere más. Y creen que con esa caricatura de protesta, que como se los dijo aquí el senador Ricardo Monreal, esto 15 días la tribuna. Ya hubiéramos nosotros querido como oposición poder argumentar 24 horas seguidas. No aguantaban ni una hora. Continúe con su intervención. Sí, continúo, diputado presidente. Tienen toda la apertura. Les permiten hacer preguntas hasta fuera de tiempo. Les permiten todas las maromas que quieren. Se desdoblan en grupos disque independientes que son independientes de la realidad. Hacen todo tipo de maniobra, de machincuepa, y todavía se duelen, y todavía se quejan que no hay debate, que no hay democracia, que es una dictadura. Estarían todos liquidados si fuera una dictadura. Mínimo estarían en la cárcel, estarían exiliados en otros países. Que nos pregunten a nosotros, hoy se cumple aniversario de la brutal represión en Atenco, que se les olvida, violaciones sexuales, personas detenidas, montones de cosas. Sí, se cumple también de la desaparición forzada de los 43 normalistas y de las matanzas que hizo tu presidente, el usurpador de Calderón. Cualquier cantidad de crímenes. Ustedes no saben más que repetir lo que les digo, pero si me preguntas te los doy en 2 minutos. Cualquier cantidad de crímenes, de remate del patrimonio nacional, de lesa humanidad, desapariciones forzadas, asesinatos a jóvenes en el piso. Lomas de Salvarcar, ¿te suena Lomas de Salvarcar, por ejemplo? ¿Te suena los 15 asesinados en Apatzingán? Una pareja, padre, madre, hijo, hija tirados en el piso, ¿te suena? ¿Te suena el michoacanazo, más de 50 alcaldes? Ciudad Juárez, que lo menciones. Aborrecían al usurpador de Calderón porque hizo de un panteón Ciudad Juárez. No se podía vivir en ese lugar. No tienen vergüenza ni memoria. No tienen... Aguanten los argumentos, van a venir a tribuna después. Para todos tengo, aquí está el doctor Noroña para darles su medicina. Pero no sean montoneros, vénganse de 100 en 100 y desde la tribuna, y me aluden para que yo les pueda contestar. Porque además no les gustan los argumentos. Concluya, diputado. Concluyo, pero es que estos no tienen llenadera ni para que les dé yo su medicina. En fin, las mismas patrañas de siempre. En fin, ¿qué les digo? Y con eso termino. Les vamos a ganar el Estado de México, muy ampliamente. Les vamos a ganar la presidencia de la República y todo lo que está en disputa. Y muy a su pesar, el compañero presidente, el último segundo del último día de septiembre de 2024, terminará su mandato. Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida al pueblo de México y larga vida a nuestro movimiento. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Fíjense, qué curioso. Hace poco estuvo una corcholata en Sinaloa y dijo, sin maíz no hay país. Y yo me acuerdo que muchos legisladores de aquí también lo repetían. Pero lo que no hay es un esquema claro de comercialización del maíz para el noroeste, que dicho sea de paso, es donde más se produce, particularmente en el estado de Sinaloa. Toda nuestra solidaridad, toda nuestra empatía y acompañamiento con los productores del campo, que ya se cansaron de los discursos y que quieren acciones concretas. Me quedan unos minutos, presidente, se los voy a ceder a mi amiga Kenia López Rabadán. Gracias. Es ahora el turno de la senadora Kenia López Rabadán, quien utilizará el tiempo del Partido de Acción Nacional más los tiempos cedidos por el Grupo Plural
y el PRI haciendo un total de 8 minutos con 40 segundos. Con su venia, presidente. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hoy es un día trascendente para la libertad de todos los mexicanos y mexicanas. Hoy es un día importante porque gracias a los medios de comunicación, incluso en este país, ha habido alternancia. ¿Y saben qué hizo el mezquino de López Obrador? En lugar de felicitar a los periodistas, en lugar de reconocer esta libertad de prensa que se hace necesaria, lastimó, atacó, violentó nuevamente a los periodistas porque les tiene mucho miedo. Porque no acepta que periodistas como Loret de Mola nos pueda decir la verdad. ¿Saben cuál es la verdad esa que le cala a López Obrador? El cártel de Andy. Ese es el problema de López Obrador. No le gusta saber que en su propia casa hay un cártel. El cártel de Andy, porque gracias a los periodistas, senadora, hoy sabemos. Permítame un momento. Le agradecería que pudiera bajar un poco su cartel porque esta presidencia no tiene visibilidad del Pleno. Si lo pudiera poner a una altura donde pudiéramos ver al Pleno, puede usted continuar. Ahí se ve, senador. Ahí está muy bien. Déjenme decirles algo. López Obrador le tiene, gracias. López Obrador le tiene miedo a la verdad. López Obrador le tiene miedo a la transparencia. López Obrador le tiene miedo a que los mexicanos sepan lo corruptos que son en su gobierno. Hoy nos enteramos que Andy, por cierto, Andy, seguramente se llama Andrés, Andy, en su logia, entre su grupo de amigos viajan, se emborrachan, usan el dinero de los mexicanos y ocupan los contratos para hacerse asquerosamente millonarios. Hoy nos enteramos que el cártel de Andy demuestra claramente cómo es Morena. Son hipócritas. Porque mientras hay 4 millones de nuevos pobres, ustedes viven en el privilegio. Porque mientras hoy en la Ciudad de México las mujeres y los hombres arriesgan su vida para subirse al metro, Andy vive en el privilegio, vive emborrachándose y disfrutando de los contratos que su papi le da a él y a sus amigos. Esto es una vergüenza, porque ¿saben qué, senadores? ¿Saben qué, diputados? México pensó que iban a ser distintos y no lo son. Son asquerosamente corruptos. México creyó que ustedes iban a defender a las víctimas y hoy, a 2 años de la tragedia de la línea 12, no hay un solo responsable en la cárcel.
Un solo servidor público corrupto no hay en la cárcel. Dicen que Claudia Sheinbaum es una corcholata. No, señores. Claudia Sheinbaum no es una corcholata, es una fichita, porque claramente está encubriendo la corrupción en la Ciudad de México. Y van a perder la Ciudad de México, porque las y los capitalinos estamos hartos de ustedes, de su corrupción, de su miseria, de su ignorancia, porque en la Ciudad de México ya no basta con las mentiras de Palacio Nacional, porque en la Ciudad de México ya no basta con que la señora Sheinbaum se la viva paseándose por todo el país, porque no está dando resultados. El triple de asesinatos en este gobierno, ¿esa es su transformación? El triple de asesinatos en este gobierno. ¿Cómo se atreven aquí a venir a hablar de justicia si están matando a los mexicanos? ¿Cómo se atreven a venir a hablar de salud? 1 millón de muertos por COVID, porque en su miseria ustedes manejaron las vacunas políticamente. Se van a ir de este gobierno siempre recordando que mataron a los mexicanos. Hay aquí un legislador que dice que va a venir a dar la medicina. Un legislador que se siente doctor y no llega ni a yerbero. Un legislador que no entiende que 45 millones de recetas en su gobierno no se han surtido. ¿Cómo se atreven? Que no venga a dar aquí medicina, mejor que la den en los hospitales. Mejor que le den la medicina a los hospitales que necesitan, por ejemplo, y lastimosamente para los niños con cáncer, que están muriendo porque ustedes, señores de Morena y sus aliados, son unos corruptos. Mejor que le den la insulina a los diabéticos, porque ustedes, señores de Morena, tiran el dinero en un aeropuerto que ni vuelos tiene. Porque ustedes, señores de Morena, hicieron una refinería que hoy no refina nada. A 2 años de la tragedia de la línea 12, le decimos a la fichita de Claudia Sheinbaum que se atreva a meter a la cárcel a sus amigos, que se atreva a meter a la cárcel a sus socios, porque hay 26 muertes impunes. Es claro que la señora Sheinbaum lo único que hace es perseguir a la oposición, porque sabe que vamos a ganar en 2024. Es cuanto. Yo dije yerbero, digo nada. Dije yerbero, si ahí se la toma. Tiene el uso de la palabra el diputado Noroña, hasta por 1 minuto por alusiones. No, dijo que ni a yerbero llego. Yo estaría muy honrado de ser yerbero, la verdad, porque ustedes ven todas esas cosas con desprecio, como son del pueblo, pero le dicen doctor a Graue, que es brujo, que es doctor en Machincuepas, pero no es doctor. Estuvo usurpando un título desde la máxima casa de estudios, ¿sí? Y le quiere dar lecciones el doctor Graue, pero ahí sí se le ponen de tapete.
Y aunque les moleste, les voy a seguir dando su medicina. Aquí está el doctor Noroña para atenderlos. Y su discurso ese de que no hay medicamento en las que, si no los conocen, no han ido nunca al ISSSTE, no han ido nunca al IMSS, no han ido nunca a un hospital público, pandilla de farsantes, no han ido nunca. Yo me atiendo en el Seguro Social, larga vida al Seguro Social, muy bien. Muy bien, a pesar de que lo ahogaron, a pesar de que fueron privatizando, a pesar de todas las canalladas que le hicieron al personal sanitario, de primera el Seguro Social. Cuando se atiendan en una institución pública me avisan, cuando vayan al ISSSTE me avisan. Y entonces ya atendemos sus quejas, lo demás es pura demagogia que les hace el guión la Embajada de Estados Unidos. Gracias. Gracias. Diputada Julieta Ramírez, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Adelante. Presidente, quiero recalcar aquí que me parece impresionante que una senadora que por cierto nunca ha tenido un solo voto del pueblo, que viene aquí creyendo poder ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México cuando nunca en la vida alguien ha votado por ella. Y eso se evidencia en su clasismo y en su racismo. Diga su moción de orden, diputada, por favor. Le exijo una disculpa a la senadora por referirse de esa manera a quienes se dedican a la medicina tradicional como hierberos y curanderos. A mucha honra. Y como dice el diputado Noroña, nunca han ido a un hospital público y tampoco se han subido siquiera al metro. Viven en su vida y en su burbuja de privilegios, diputado. ¿Con qué objeto, senadora Kenia López? Adelante, tiene un minuto. Solamente para decirle a la diputada que la verdad ni conozco, nunca en su vida ha hecho algo bueno, creo, porque no lo ubico, pero decirle que yo viví muchos años en la Venustiano Carranza, fui al CCH Vallejo, fui a la Facultad de Derecho, me subí durante muchísimos años al metro, sobre todo al metro Pantitlán. Conozco a la Ciudad de México desde sus entrañas. Y para que le quede claro, solamente agradecerle por mi destape. Ya no hay alusión sobre alusión. Tiene un minuto, diputado Noroña. Voy a usar menos de un minuto. Dice que me distrajo con lo de que no había alusión sobre alusión. Es que estoy viejito, si ya chocheo, me dice. Ya me acordé, qué bueno que me dijo que ya chocheo, porque les parece también ser adulto mayor, que es una manera de insultar a la gente. Efectivamente, son clasistas, racistas, son terribles. Y le dijeron a Claudia Sheinbaum fichita. Si yo a quien me dice que ya chocheo le dijera fichita, me acusaría de violencia política de género, porque tiene varias connotaciones el término. Son de una insolencia, de una majadería, de un clasismo y de un racismo feroz. Y todavía se ríen y lo celebran. Exijo que retiren esa injuria en contra de mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Con qué objeto, diputado Triana? Si me hace el favor. Adelante. Nada más, respetuosamente, presidente, se hizo una intervención argumentando que era una moción de orden y realmente se metieron al fondo del tema y aludieron a una compañera. Yo creo que no podemos permitirnos el estar haciendo debates desde las curules, el reglamento no lo permite, la ley orgánica tampoco. Entonces, nada más para hacerle esa observación muy respetuosa. Se toma nota. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Reyes Flores Hurtado de Morena, hasta por 4 minutos. Yo pensé que los delincuentes solo se encontraban en los penales o coincidían en los penales. Hoy me doy cuenta que en la pandilla del PAN, PRI, PRD circulan por aquí varios cientos de años de prisión gracias al privilegio del fuero, porque si no estarían en Almoloya de Juárez. Con su venia, señor presidente,
La verdad es que luego de escuchar tanta actitud histriónica en este pleno, me pongo a pensar si tienen algún momento de reflexión en las noches antes de dormir y se preguntan si el pueblo les cree. Es más, si se preguntan tan solo si ustedes se creen. Ya si se convencieron, ya ganaron un poquito, porque el pueblo de México no les cree. Y están muy preocupados por ganar elecciones. No les van a ganar echando mentiras desde la máxima tribuna de la nación. No las van a ganar desde el privilegio de los restaurantes de Polanco, ni desde sus departamentos de lujo. Y me voy a permitir darles un consejo que no se me ha pedido. Si quieren convencer al pueblo, vayan a las calles, vayan a las colonias ahí donde muchos gobernaron y vean cómo sigue en la pobreza la gente en la que no tuvieron el valor ni la capacidad de darles tan solo servicios básicos. Y no es culpa ni responsabilidad de este gobierno. Hicieron el hoyo que llenaron de agua y que hoy quieren seguir criticando. Yo me pregunto si hicieron las cosas tan bien, ¿por qué nos entregaron el país tan mal? ¿Qué falta de responsabilidad? Tan solo parafraseando sus argumentos de que hicieron las cosas bien. Vayan a las colonias, enlódense, ahí donde no hay pavimento ni servicios básicos. Vayan a las colonias y métanse a los jacales de la gente donde gobernaron y sigue lloviendo adentro después de que cesó la lluvia afuera. Vayan ahí y traten de convencer al pueblo que no les cree de que su hipocresía les alcanza para cambiar y llegar a hacer las cosas distintas en este país. Están muy preocupados por ganar elecciones. Allá es donde se ganan las elecciones, con la gente, no mintiendo aquí en la tribuna. Y les puedo dar muchos ejemplos de esa transparencia que hoy vienen a exigir y que en muchos tiempos no tuvieron la capacidad ni el valor de cumplir desde sus posiciones privilegiadas de gobierno. Y les voy a volver a comentar y les voy a volver a contar una anécdota de mi tierra, que hay aquí algunos de Coahuila que no me van a dejar mentir. Hoy la deuda que tiene sumido a Coahuila en más de 40,000 millones de deuda se aprobó por una mayoría priista que hasta hoy no ha tenido el valor de transparentar o aclarar a dónde fue a parar cada peso. Una deuda que se contrató a corto plazo y que para poderla reestructurar hicieron una modificación a la ley de deuda donde le inscribieron un transitorio expreso retroactivo, una aberración en la vida legislativa de este país. Y ese transitorio expreso decía que la deuda contratada a corto plazo se podía reestructurar aun cuando se tratara de deuda contratada con anterioridad a la vigencia de la ley emitida. Eso hicieron en Coahuila y hasta hoy no sabemos a dónde fue a parar cada peso de una deuda que nos tiene sumidos en un retroceso, donde no hay obra, donde no hay manera de resolver los problemas básicos de los coahuilenses. Esa es la transparencia que presumen. Sin duda, tenemos una visión distinta de país. Mientras ustedes quieren seguir o regresar al México de los privilegios, nosotros estamos buscando construir un México de justicia social. Y por eso les digo que cuando regresen a la gente, regresen al pueblo y traten de convencerlos con esa capacidad hipócrita que tienen, senador, de que quieren cambiar, también pregúntenle si ven a un adulto mayor cómo es su vida después del sexenio de Andrés Manuel o cómo era antes del sexenio de Andrés Manuel. Y se van a dar cuenta que en este país estamos construyendo justicia social para los más desprotegidos. Y a pesar de ustedes, vamos a seguir transformando este país en la vía de la justicia social. Es cuanto, presidente. Gracias. Procedemos ahora a la ronda de intervenciones para rectificación de hechos. El tiempo en tribuna es de solo 1 minuto por cada intervención. Se han registrado los siguientes diputados y senadores: la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, de Morena, con 2 minutos, porque utilizará el tiempo cedido de los grupos del PES y el Partido Verde Ecologista de México. Posteriormente, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo,
el diputado Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, la diputada Carolina Villano del PRI, luego el diputado Gerardo Peña Flores del PAN y finalmente el senador Ricardo Moreno Bastida de Morena. Iniciamos con la diputada Julieta Ramírez, quien tendrá hasta 2 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. El partido aliado del narco le hace honor a su nombre. Son un cártel de narcotraficantes, son un cártel inmobiliario, un cártel de privatizaciones y también un cártel de payasos. Por arte de mafia pasaron de ser funcionarios públicos a convertirse en delincuentes, tal como Cristian von Roedorich, como García Luna, como Ricardo Anaya, Calderón, Fox, Jorge Romero, actual coordinador de los diputados del PAN, Santiago Taboada, actual alcalde de la Benito Juárez. La lista es grande, pero más grande es su hipocresía. Esa hipocresía con la cual vinieron a hacer su pijamada aquí para disque defender al INAI. Y fíjense la diferencia, cuando la izquierda tomó la tribuna en el 2013 para intentar impedir la consumación de las reformas energéticas que entregaban los recursos de México de Enrique Peña Nieto, había rostros de frustración, de tristeza, porque unos cuantos diputados vendidos iban a entregar los recursos de este país. En cambio, lo que ocurrió la semana pasada en el Pleno del Senado fue un burdo espectáculo denigrante. Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero bailando aquí en pijamados con el ombligo de fuera, la traidora de Lili Téllez riéndose, una completa ridiculez. Y todo para defender a un instituto que no sabe ni para qué sirve. Ahí está la diputada Margarita Zavala, que cree que el INAI es para cuando la señorita vaya a la playa, saber si está o no contaminada, o para preguntar sobre la calidad del aire. Si para eso defiende la INAI, pues no necesitan los 1,000 millones de presupuesto que tienen al año. No saben ni para qué fue que vinieron a empiernarse la semana pasada. Y hace una hora, mientras ustedes mentían aquí, jóvenes y vecinos fueron reprimidos por recabar firmas para destituir a Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, por ser miembro del cártel inmobiliario. Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y a ustedes hasta acá les llega. E invito a la senadora Kenia, que viene a defender a ultranza el cártel inmobiliario, a que convoque a su partido a por fin conformar el grupo del cártel de Kenny. Es cuanto. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo. Con su permiso, presidente, por más que queremos ilustrarlos para ver si se comportan decente y correctamente, no se puede porque están obstinados en caminar esa ruta, que es una ruta equivocada y por eso no va a tener éxito en lo que viene. Se están quedando sin patrocinadores porque estamos desmontando el andamiaje jurídico neoliberal y estamos acabando con el tema de la corrupción y los negocios. Y eso se acaba de hacer con las 20 leyes que se aprobaron por el Senado en días recientes, donde salió acá el show de la oposición. Y miren, con mucha franqueza les quiero decir lo siguiente, para que quede clarito: no son perseguidos políticos, son políticos corruptos buscados por la justicia porque son miembros de un cártel inmobiliario que han robado al pueblo y a la gente. Eso es lo que son. Pero piensan y nos quieren convencer de que son perseguidos políticos. No hay persecución política en la 4T y les vamos a seguir ganando sin ninguna duda. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Álvarez Maínez, hasta por 1 minuto.
Sí hay varios hechos que rectificar. Uno, dicen aquí que la gente va y lleva sus solicitudes de información y el INAI se las batea. No, el INAI no se las batea, se las batea el gobierno por instrucciones de Adán Augusto. Eso está acreditado. Las solicitudes se hacen a las dependencias gubernamentales y los que las batean son los funcionarios de este gobierno. Se dice aquí que no, los restaurantes de Polanco, pues si yo por lo mismo no voy a las reuniones privadas que le llaman, que no deberían de ser nunca, de la Jucopo, lo sabe aquí el diputado Noroña, lo aludo para que me conteste a ver si no es cierto. ¿Dónde las hacen? En restaurantes de Polanco. Hombre, es mucha hipocresía, mucha simulación. Yo nunca estoy en esa lógica, y mucho menos Kenia. Kenia viene desde abajo. A Kenia le ha costado cada centímetro que ha avanzado en su carrera política, en su trayectoria profesional. Ya quisieran que hubiera ese sentido de la dignidad del trabajo. Aquí no es de quedar bien para estar bien en la tómbola, de hacerle la barba al hijo del presidente. Por supuesto que la dignidad ha cambiado de bando y ustedes ya no están del lado de la dignidad. Se dice que es un invento lo del desabasto en medicamentos. Ayer se fue a paro el ISSSTE. Ayer se fue a paro el ISSSTE en Aguascalientes por la falta de medicamentos y porque la gente, el personal médico, está realmente rebasado, indignado, y el personal médico no tiene la culpa del desabasto de medicinas que no le permite darle las condiciones que se merecen las personas. Aprobaron todas las reformas, menos la más importante, reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Traicionaron a los trabajadores de México, aunque había mayoría calificada para aprobarla, y por eso no hay un gramo de congruencia en su discurso. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Carolina Villano Austria del PRI, hasta por 1 minuto. Con permiso, presidente. La verdad es que hay mucha diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Todos los días se dice no robar, no mentir y no traicionar. Y todos los días se miente, se traiciona y se roba. ¿Por qué tanto miedo a que tengamos transparencia en este país? Es un derecho que hemos conquistado durante años, muchos ciudadanos. Este tema tiene desde 1977 consagrado en la Constitución y en el 2000 amplió sus facultades, pero necesitamos mecanismos para acceder a ello. Por eso exigimos que el INAI funcione como debe funcionar. Tan solo en el 2021 recibió casi 300,000 solicitudes públicas del ámbito federal. Yo les pongo un ejemplo. He solicitado a la CONAGUA que me informe qué está haciendo con 1,300 millones de pesos que se inscribieron como un programa de gestión integral y sustentabilidad del agua del estado de Hidalgo. La primera vez que le pregunté al director me dijo, es para pagar los intereses de la planta tratadora. Después me dijo, es para pagar a los trabajadores. A la fecha no me ha contestado. Queremos acceso a la información pública para saber lo que está haciendo el gobierno federal, robando. Gracias, presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gerardo Peña Flores del Partido Acción Nacional, hasta por 1 minuto. Con la venia, presidente, 7 meses le bastó al gobierno morenista en Tamaulipas para destruir lo que con tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación y siendo frontales contra el crimen organizado, había costado pasar de estar en los últimos 3 lugares de estados más inseguros a los 6 más seguros del país, de acuerdo a todos los indicadores del propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, por cierto, federal, por cierto, de las mesas ciudadanas de coordinación nacional, por supuesto, de la propia Canacar, reconociendo las carreteras tamaulipecas como las más seguras del país. No hay manera de entender el que se deambule más de 20 unidades convoy
por las carreteras tamaulipecas si no hubiere total complicidad, si no hubiere absoluta impunidad. Y esto lo único que demuestra es precisamente la errónea política pública por parte del gobierno de Morena. El hecho de abrazos y no balazos que les permite transitar y lastimar y valerse por lo que quieran hacer, lastimando a todos y cada uno de los que se le atraviesen enfrente, lastimando a niños, a niñas, a jóvenes, a comercios y a todo aquel que quiere llevar una vida digna. Eso es lo que la política de abrazos y no balazos le ha traído a Tamaulipas. El hecho de haber llegado con compromisos con el crimen organizado deja claramente la impunidad en la cual están actuando. Y para colmo, un tercer punto en donde se critica desde el púlpito de las mañaneras que la oposición, haciendo y atendiendo nuestra responsabilidad de señalar lo que está pasando, se dice que es una lanzada en contra del gobierno del Estado. Se le olvida al señor presidente, diputado, que él no solo se cansó, se hartó de contrastar a la oposición panista, priista durante décadas, haciendo su responsabilidad y su obligación. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Ojalá que después de esta demostración de lo que hoy sucede en Tamaulipas, por fin se den cuenta que los abrazos y no balazos es una estrategia fallida. Es cuanto. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Ricardo Moreno Bastida, de Morena, hasta por 1 minuto. Muchas gracias. Temerariamente se ha venido aquí a señalar que Morena quiere destruir a México, que hemos engañado al país. Qué poca memoria tienen, porque esta ha sido la legislatura que más le ha cumplido al pueblo de México. Porque en nuestro programa establecimos que íbamos a transformar todo el régimen de corrupción, de componendas, de acuerdos en lo oscurito, de esas reformas que lesionaron al pueblo de México, que le pretendieron arrebatar sus riquezas naturales, su petróleo, su energía. Hoy es distinto y los entendemos. Ustedes, o a quienes representan ustedes, son los principales lesionados por esta nueva política impulsada por la Cuarta Transformación y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamento mucho que se sientan tan ofendidos, pero lo sucedido el pasado fin de semana revela que ustedes no quisieron venir a trabajar. Revela que prefirieron hacer una pijamada que ir a discutir a las comisiones. Revela que privilegiaron el show a ir a discutir a las comisiones las obligaciones que constitucionalmente tienen designadas. Qué lástima, ustedes sí le han fallado y le seguirán fallando al pueblo de México. Muchas gracias. Con la participación del senador Moreno Bastida, hemos agotado las intervenciones de la agenda política. Informo a la Asamblea que los asuntos turnados a las comisiones de la Comisión Permanente se mantendrán en la mesa directiva para su remisión una vez que se apruebe el acuerdo correspondiente. Comunico que las solicitudes de excitativa, los textos de agenda política y la de efeméride se registran en el diario de los debates. Pasamos al siguiente asunto. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. Orden del día de la sesión del martes 9 de mayo del 2023. Acta de la sesión anterior. Asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. Es cuanto, presidente. Se cita a sesión de la Comisión Permanente para el próximo martes 9 de mayo a las 11 horas. En este recinto se levanta la sesión. Sesión interesante, amigos, amigas. El tema del INAI, por supuesto el tema del cártel inmobiliario. Y al final está interesante también ver la discusión entre diputados y senadores, tanto de la Cuarta Transformación como opositores. Yo soy Filipo Beltrán con este programa largo. Si te gusta el canal, suscríbete.
activa la campanita y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Ahí están nuestras redes sociales. Nos vemos más adelante.